La saliva de Vanessa cayó justo en mi plato de estofado de pollo casero con un sonido húmedo que aún me atormenta por las noches. Sus palabras apuñalaron mi corazón como dagas envenenadas. Comment hello, anciana en Udall. Pronto irás a una residencia de ancianos. Ni siquiera conseguirás esto allí. Pero lo que vino después de ese momento infernal la perseguirá en pesadillas durante mucho tiempo porque esa mujer no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Era domingo, el día que consideraba sagrado para reunir a la familia alrededor de la mesa. Había estado preparando ese almuerzo desde las 6 de la mañana con todo el amor de mis 67 años. El aroma de las especias hirviendo llenaba la casa. Las patatas doradas reposaban en el plato de porcelana que heredé de mi madre, y había puesto la mesa con el mantel rosa que bordé cuando aún creía que mi esfuerzo sería valorado. Leo, mi nieto de 8 años, se congeló con el tenedor en el aire, sus enormes ojos saltando entre su madre y yo como si estuviera presenciando el apocalipsis. Isaías, mi único hijo, el mismo que llevé en mi vientre durante 9 meses y crié sola después de que su padre nos abandonara, miró hacia abajo, a su plato, y siguió masticando como si nada hubiera pasado, como si su propia madre no mereciera una sola palabra de defensa. Vanessa se sentó erguida en su silla con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante los 5 años que había estado viviendo en mi casa. Sí, mi casa. Porque aunque ella se paseaba como la reina del lugar, esta propiedad seguía siendo mía. Mi vestido violeta, el que me había puesto especialmente para la ocasión, ahora se sentía como un disfraz ridículo. Me había peinado, me había puesto un poco de rubor en las mejillas, había elegido mis pequeños pendientes de perlas, todo para sentirme digna en mi propia mesa. ¿No escuchaste lo que dije, Margaret? La voz de Vanessa atravesó el aire como una sierra. Cómete esa porquería. Después de todo, eso es lo que te darán en la residencia de ancianos que te está esperando. Su risa sonaba como cristal rompiéndose, y yo sentí que algo se rompía dentro de mi pecho también. Miré el plato frente a mí. El pollo que había sazonado con tanto cuidado, las papas que había pelado una por una, pensando en el gusto de Leo, la ensalada de tomate que había cortado en rodajas perfectas. Todo estaba contaminado por el desprecio de esta mujer que había entrado en mi hogar y lo había convertido en un infierno silencioso. Durante estos 5 años, había soportado sus comentarios venenosos, sus miradas despectivas, la manera en que me trataba como a una sirvienta en mi propia casa. Había soportado que me ordenara limpiar el baño cuando tenía invitados, que me prohibiera usar el teléfono de la sala, haciéndome sentir como una intrusa en el lugar donde había criado a mi hijo. Pero ese escupitajo fue la gota que colmó el vaso. Mientras veía la saliva de Vanessa deslizarse por mi comida, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo la humillación del momento. Era la acumulación de 1000 pequeñas crueldades, 1000 desaires silenciosos. 1000 veces mi hijo había elegido quedarse en silencio en lugar de defenderme. Las lágrimas empezaron a arder en mis ojos, pero las tragué como había aprendido a tragar todo en esta casa. Vanessa siguió hablando, su voz volviéndose más aguda y cruel con cada palabra. Mira lo patéticamente que nos miras, como si fuéramos nosotros los culpables de que seas una carga. Leo, dile a tu abuela que es hora de que entienda su lugar aquí. Mi nieto, ese pequeño ángel de ojos grandes, que solía abrazarme y pedirme cuentos antes de dormir, bajó la cabeza y murmuró algo inaudible. Vanessa había logrado hacer que incluso él me temiera, que me viera como algo de lo que avergonzarse en lugar de la abuela que lo adoraba. Isaiah finalmente levantó la vista de su plato, pero no para defenderme. Mama, tal vez Vanessa tenga razón. Tal vez sería mejor si su voz se desvaneciera, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi juventud, estaba considerando enviarme a un asilo para complacer a su esposa. El reloj en la pared marcaba las 2:30 de la tarde cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté de mi silla con una calma que yo mismo no entendía. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí se había endurecido como el acero. Tomé el plato contaminado con manos firmes y, sin decir una palabra, caminé hacia la cocina. Vanessa me observaba, esperando verme rota, humillada, derrotada como siempre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, en lugar de lavar su plato, como había hecho 1000 veces antes, lo levanté sobre mi cabeza y lo estrellé contra el suelo de la cocina con toda la fuerza que tenían mis brazos de 67 años. El sonido del porcelana rompiéndose resonó por toda la casa como un grito de guerra. ¿Qué demonios estás haciendo, vieja loca? Vanessa apareció en la puerta de la cocina,
con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver a un fantasma salir de su tumba. Aissae estaba detrás de ella con esa mirada de pánico que ponía cuando las cosas se salían de su control. Solo me quedé allí rodeada de trozos rotos del plato, respirando como si hubiera corrido un maratón. Mis manos temblaban, pero por primera vez en 5 años, no era por miedo. Era una rabia tan pura que me dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondí con una voz que no reconocía como mía. Era más profundo, más firme, cargado con una autoridad que había olvidado que poseía. Rompiendo todo lo que contaminas con tu presencia en mi casa. Vanessa dio un paso más cerca, su rostro rojo de furia. Estás completamente loco, Isaiah. Mira lo que hizo tu madre. Está perdiendo la cabeza. Ella señaló los trozos rotos como si fueran evidencia de mi locura. Pero vi algo completamente diferente. Vi los fragmentos de mi dignidad que finalmente había decidido defender. Mi hijo se acercó con las manos extendidas como si yo fuera un animal salvaje que pudiera atacar en cualquier momento. Mamá, por favor, cálmate. Hablamos. Resolvámoslo como personas civilizadas. Su voz tembló, y por un momento vi en él al niño asustado que solía esconderse detrás de mi falda durante una tormenta. Pero era demasiado tarde para palabras suaves, demasiado tarde para acuerdos y disculpas vacías. Civilizado. Me reí, y mi risa sonó tan amarga como el café frío. Me hablaste de ser civilizado después de que tu esposa escupiera en mi comida como si fuera un perro. Después de 5 años tratándome como a un sirviente en la casa que pagué con mi sudor y lágrimas. Leo apareció tímidamente en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Se me rompió el corazón al verlo así, pero sabía que esto tenía que suceder. Tenía que ver a su abuela defenderse, aunque fuera por última vez. «Abuela Margaret, ¿está bien?» Su pequeña voz quebrada casi me hizo titubear. Casi me hizo volver a ser la anciana sumisa que limpiaba en silencio y soportaba todo con una sonrisa forzada. Pero no, esta vez no. Me arrodillé y acaricié su mejilla con infinita ternura. Estoy bien, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien. Le di un beso en la frente y me levanté para enfrentar a los adultos que habían convertido mi hogar en un campo de batalla. Vanessa había recuperado la compostura y ahora me miraba con esa sonrisa venenosa que conocía tan bien. Perfecto. Ahora todos pueden ver lo que realmente eres, una anciana histérica y violenta. Aissae. Espero que ahora entiendas por qué no podemos seguir viviendo con ella. Es peligrosa. Las palabras me golpearon como bofetadas, pero esta vez no me doblaron. Esta vez, me hicieron erguirme más. ¿Peligroso? Repetí las palabras, saboreándolas. Tienes razón, Vanessa. Soy muy peligrosa. Peligroso para tu plan de convertir a mi hijo en tu marioneta. Peligroso para tu comodidad de vivir gratis en una casa que no te pertenece. Peligroso para tu fantasía de ser la reina de un castillo que no construiste. Y Aissae se interpuso entre nosotros, pero su gesto llegó 5 años tarde. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Vanessa es mi esposa. Es la madre de Leo. Tenemos que encontrar una solución que funcione para todos. Una solución que funcione para todos. Mi voz subió una octava. ¿Te refieres a una solución como enviarme a un hogar de ancianos para que tu pequeña esposa pueda redecorar mi casa a su gusto? ¿Ese tipo de solución? El silencio que siguió fue tan denso que podrías haberlo cortado con un cuchillo. Vanessa y Aissae intercambiaron una mirada que lo decía todo. Ya habían hablado de esto. Ya habían planeado mi destino como si fuera un viejo mueble para deshacerse de él. En ese momento, entendí que la humillación en el almuerzo no había sido un arrebato espontáneo. Había sido calculado y diseñado para provocar exactamente esta reacción. Querían que perdiera los estribos, que pareciera inestable, para darles una excusa para hacer lo que ya habían decidido hacer. Pero dos podían jugar a ese juego. Me dirigí a mi habitación con pasos firmes, pisando algunos trozos de porcelana que crujían bajo mis zapatos como huesos rotos. Los escuché susurrando detrás de mí, probablemente planeando su próximo movimiento, probablemente llamando a algún lugar para confirmar mi reserva en el infierno que habían preparado para mí. Abrí el armario de mi dormitorio y saqué la maleta que no había usado desde que mi esposo murió hace 15 años. Era de cuero marrón con esquinas desgastadas y una etiqueta de aeropuerto vieja aún pegada a un lado. Lo coloqué en la cama y empecé a empacar mi ropa, mis pocos libros, las fotos de Leo cuando era un bebé.
Podía escucharlos discutir en la sala, sus voces subiendo y bajando como olas furiosas. Vanessa estaba claramente molesta porque las cosas no habían salido como ella esperaba, e Isai sonaba como un hombre tratando de apagar un fuego con un vaso de agua. Mientras doblaba mi vestido violeta, el que me había puesto con tanta esperanza esa mañana, una lágrima cayó sobre la tela. Pero no era una lágrima de derrota. Era una lágrima de liberación como las que derramas cuando una película muy triste finalmente termina y puede salir del cine a la luz del día. Terminé de empacar en 15 minutos. 15 minutos para resumir 67 años de vida en una maleta marrón que había visto mejores días. Mientras lo cerraba, podía escuchar que la discusión en la sala de estar se había intensificado. Vanessa estaba gritando algo sobre demencia senil y responsabilidades legales, mientras Isai repetía como un disco rayado que todo podría solucionarse si me disculpaba y prometía comportarme. Comportarme como si fuera una niña traviesa en lugar de la mujer que había dado a luz, criado y apoyado al hombre que ahora me pedía que me comportara. Tomé la maleta y salí de mi habitación. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Cada paso sobre la alfombra burdeos que yo misma había elegido hace 20 años sonaba como un tambor marcando mi despedida. Cuando llegué a la sala de estar, los tres me miraron como si un marciano hubiera aparecido en medio de su reunión familiar. ¿A dónde crees que vas? Vanessa había cruzado los brazos, bloqueando parcialmente la puerta principal. Su postura gritaba autoridad, como si esta fuera su casa y yo fuera un inquilino problemático que se niega a pagar el alquiler. Me voy de mi propia casa antes de que me echen de mi propia casa, respondí, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía por dentro. La diferencia es sutil pero importante. Isai se acercó con esa expresión que usaba cuando quería convencerme de algo. La misma cara que puso a los 12 años cuando rompió el jarrón de cristal de mi abuela y trató de convencerme de que había sido el gato. Mamá, no tienes que irte. Podemos hablar. Podemos resolver esto como adultos. Vanessa no lo decía en serio. ¿No quise decir qué? Interrumpí. No quise llamarme una anciana inútil. No era mi intención escupir en mi comida. No pretendía humillarme frente a mi nieto. Mi voz se elevaba con cada pregunta, y vi a Leo encogerse detrás del sillón como un pequeño animal asustado. Me acerqué a mi nieto y me arrodillé frente a él, ignorando cómo mis rodillas protestaban por el movimiento. Tomé sus pequeñas manos entre las mías y lo miré a los ojos. Leo. Mi amor, quiero que sepas que tu abuela te ama más que a nada en este mundo y que nada de lo que está pasando aquí es tu culpa. Está bien. Asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Te vas para siempre, abuela? La pregunta me atravesó como una lanza, pero mantuve la compostura. No lo sé, cariño, pero quiero que recuerdes que las personas que realmente nos aman nunca escupen en nuestra comida ni nos llaman nombres feos. ¿Entiendes? Leo asintió de nuevo y me abrazó con la desesperada fuerza de un niño que siente que el mundo se desmorona a su alrededor. Vanessa carraspeó ruidosamente como si nuestro momento tierno la estuviera molestando. Ya basta de drama, dijo con la voz que usaba para dirigirse a Leo cuando había hecho algo mal. Margaret, si realmente te vas, al menos ten la decencia de dejar las llaves de la casa. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años pesando sobre mis huesos. La miré directamente a los ojos, esos ojos pequeños y duros que nunca me habían mostrado un atisbo de afecto genuino. Las llaves de mi casa se quedan conmigo, dije con una calma que no sentía. Esta propiedad está a mi nombre, pagada con el sudor de mi frente y las horas extras que trabajé en la fábrica durante 20 años mientras criaba a ese hijo tuyo que ahora está de acuerdo con todo lo que dices por su cuenta. El silencio que siguió fue tan denso que podrías haber nadado en él. Vanessa abrió la boca como un pez fuera del agua. Claramente no esperaba esa respuesta. Isai parecía como si alguien le hubiera abofeteado. Y Leo nos miró a todos con la confusión inocente de alguien que no entiende por qué los adultos se comportan peor que los niños. Pero mamá, tartamudeó a Isai, hemos estado pagando las cuentas. Hemos invertido dinero en reparaciones. Me reí, y mi risa sonó como vidrio rompiéndose. ¿Con qué dinero vas a pagar las cuentas, Isai? ¿Con el dinero que ganaste en ese trabajo a tiempo parcial que conseguiste hace 6 meses o con el dinero que tu esposa ganó vendiendo cosméticos a los vecinos? La cara de Vanessa se puso roja como un tomate. Claramente no le gustaba que mencionaran su ingreso real, que ni siquiera alcanzaba los 00 al mes en sus mejores días. Has estado viviendo de mi pensión de jubilación. Seguí sintiendo como cada palabra devolvía un poco de mi poder perdido.
Mi pensión de 450 pesos al mes que has estado gastando como si fuera tuya mientras yo tenía que pedir permiso para comprar un nuevo champú. Aisae se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que había tenido desde la infancia cuando sabía que había hecho algo mal, pero no quería admitirlo. Mamá, sabes que la economía está difícil. Sabes que estamos haciendo lo mejor que podemos. Lo mejor que puedes. Mi voz se quebró ligeramente. No por tristeza, sino por una rabia tan profunda que me sorprendió. ¿Lo mejor que puedes hacer incluye dejarme comer las sobras mientras ustedes se sirven las grandes porciones? ¿Incluye hacerme dormir en la habitación más pequeña de mi propia casa? ¿Incluye permitir que tu esposa me trate como su sirvienta personal? Vanessa finalmente encontró su voz. No exageres. Siempre hemos sido justos contigo. Te damos un techo sobre tu cabeza y comida. ¿Me das? Yo exploté como una olla a presión que había estado acumulando vapor durante años. ¿Me das un techo en mi propia casa? ¿Me das comida, comprada con mi dinero? Tú, que viniste aquí con una maleta y 2 vestidos, me das cualquier cosa. Leo empezó a llorar abiertamente, y me rompió el corazón. Pero no podía detenerme ahora. Las palabras salieron de mí como lava de un volcán que había estado dormido durante demasiado tiempo. Durante 5 años, he sido el sirviente en mi propia casa. He limpiado tus desastres. He cocinado tus comidas favoritas. He cuidado de Leo mientras tú salías a divertirte. Y todo a cambio de ser tratado como una molestia, como si mi existencia fuera una incomodidad que tienes que tolerar. Me dirigí hacia la puerta principal, arrastrando mi maleta por los azulejos que había fregado de rodillas cientos de veces. Vanessa se apartó, pero su rostro mostraba una mezcla de furia y algo que se parecía sorprendentemente al miedo. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me preguntó, su voz intentando sonar desafiante, pero temblando en los bordes. ¿A dónde vas a ir? No tienes a nadie más, Margaret. Somos tu única familia. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Por un segundo, sus palabras resonaron en mi mente como una terrible profecía. Era cierto que no tenía muchas opciones, que mis ahorros eran prácticamente inexistentes, que la mayoría de mis amigos habían muerto o estaban en hogares de ancianos. Pero entonces recordé el escupitajo en mi plato y la fuerza volvió a mis piernas. Prefiero estar solo que en mala compañía, respondí sin darme la vuelta. Y tú no eres de mi familia. Una familia no escupe en tu comida. Una familia no te humilla. Una familia no planea enviarte a un asilo para quedarse con tus cosas. Abrí la puerta y el aire fresco de la tarde golpeó mi cara como una bendición. Por primera vez en 5 años, respiré sin sentir que me estaba asfixiando. La calle nunca me había parecido tan ancha ni tan tranquila. Eran las 4 de la tarde de un domingo, y el vecindario descansaba en esa calma pesada que llega después de una comida familiar. Arrastraba mi maleta por la acera de concreto, sintiendo como cada rueda giratoria me alejaba más del pesadilla que había sido mi vida durante los últimos 5 años. No tenía un plan. No tenía suficiente dinero para un hotel decente. No tenía familia que me recibiera con los brazos abiertos. Todo lo que tenía era mi dignidad recién recuperada y una maleta llena de recuerdos que dolían menos que quedarme. Mis piernas empezaron a temblar después de 3 cuadras. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzaba a desvanecerse, y la realidad de mi situación me cayó como una lluvia fría. Me senté en un banco del parque donde solía llevar a Leo cuando era más pequeño, donde corría entre los columpios mientras yo tejía y soñaba con ser la abuela favorita que siempre estaba disponible. Saqué mi teléfono de mi bolso, ese viejo dispositivo que Vanessa siempre criticaba por gastar batería. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas de Aisae, pero no estaba lista para escuchar sus disculpas vacías o sus promesas de que todo cambiaría. En su lugar, marqué el número que había guardado bajo el nombre de Lidia Trabajo. Lidia había sido mi colega en la fábrica textil durante 15 años hasta que ambas nos jubilamos. Habíamos perdido el contacto cuando me mudé con Aisae, pero recordaba que siempre me había dicho que su puerta estaba abierta si alguna vez la necesitaba. Margaret. Su voz sonaba sorprendida pero cálida. ¡Qué sorpresa escuchar de ti! ¿Cómo estás, querida? Las palabras se me atragantaron en la garganta. ¿Cómo podría explicarle que estaba sentado en un banco de parque público con una maleta, sin hogar, sin familia, con nada más que mi orgullo herido y una pensión que apenas era suficiente para sobrevivir? Lidia, finalmente logré decir. ¿Recuerdas? Siempre me decías que si alguna vez necesitaba algo. Por supuesto, lo recuerdo. ¿Qué necesitas? ¿Está bien? Suenas extraño.
Me rompí. Todas las lágrimas que había estado reprimiendo durante la confrontación salieron de golpe, como una represa que finalmente cede a la presión. Le conté todo entre sollozos. La saliva, las humillaciones diarias, la conversación sobre la residencia de ancianos, mi explosión en la cocina, la maleta ahora descansando a mis pies como evidencia de mi fracaso como madre y abuela. Lidia escuchó sin interrumpir, haciendo esos sonidos de comprensión que solo las mujeres que han vivido mucho saben hacer. Cuando terminé mi historia, hubo un breve silencio antes de que su voz, ahora firme y decidida, llenara el receptor. Margaret, escúchame atentamente. Tomas un taxi ahora mismo y ven a mi casa. Tengo una habitación libre y una tetera llena. Podemos hablar de todo lo demás mañana. Lidia, no puedo pagarte el alquiler. Mi pensión apenas es suficiente para quien te pidió el alquiler. Somos viejos amigos, no un casero y un inquilino. Además, mi casa es demasiado grande para una sola persona. Me estarías haciendo un favor al hacerme compañía. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y gratitud que me hizo llorar de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza al saber que todavía había personas en el mundo que entendían lo que significaba la solidaridad entre mujeres que habían trabajado duro toda su vida. El taxi llegó en 15 minutos. El conductor, un hombre mayor con un bigote gris, me ayudó con la maleta sin preguntar por qué una mujer de mi edad viajaba sola un domingo por la tarde, pareciendo que había estado llorando. Durante el trayecto hacia la casa de Lidia, mi teléfono no dejaba de sonar. Isaías. 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 En la quinta llamada, decidí contestar. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Vanessa está muy preocupada. Ella dice que tal vez fuimos demasiado apresurados. Que podemos hablar. Vanessa está preocupada. Mi rey amargament. La misma Vanessa que escupió en mi comida está preocupada por mí. Qué interesante cambio de corazón. Mamá, por favor, vuelve a casa. Leo no deja de llorar. Te está pidiendo. Podemos solucionar esto. Podemos establecer algunas reglas para que todos estemos cómodos. ¿Reglas? El taxi tomó una curva y me agarré del asiento. ¿Qué tipo de reglas, Aisai? Reglas como que no puedo usar mi propia cocina después de las 8 de la noche. Como si no pudiera invitar a amigos sin pedir permiso. Como si tuviera que estar agradecido por un plato de comida en mi propia casa. No es así, mamá. Sabes que no es así. No es así. Mi voz se elevó. Isaías, durante 5 años he vivido como un extraño en mi propia casa. He pedido permiso para todo. He soportado diarios. He limpiado desastres que no hice. He cuidado de tu hijo mientras tú y tu esposa salían a divertirse, y todo a cambio de ser tratado como una carga. El silencio al otro lado del teléfono era elocuente. Isaías sabía que todo lo que decía era verdad, pero admitirlo significaría admitir que había fallado como hijo, y eso era algo que su ego no estaba dispuesto a aceptar. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Al menos dime dónde estás para que sepa que estás a salvo. Estoy a salvo, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Soy mejor que estar a salvo. Soy libre. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Fuera, la ciudad pasaba como una película borrosa. Y me permití imaginar cómo sería mi vida sin tener que andar con pies de plomo en mi propia casa, sin tener que soportar miradas de desprecio en el desayuno, sin tener que escuchar comentarios venenosos sobre mi edad, mi ropa, mis hábitos. El taxi se detuvo frente a una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de flores rojas y una puerta de hierro pintada de blanco. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y Lidia apareció más canosa que la última vez que la vi, pero con la misma cálida sonrisa que recordaba de nuestros días en la fábrica. Margaret, querida, me abrazó como si no hubieran pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. Bienvenida a tu nuevo hogar. Esas palabras, tu nuevo hogar, sonaban como música celestial. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que me sentí bienvenido en algún lugar que había olvidado lo que se sentía ser recibido con amor genuino. Lidia me ayudó con la maleta y me llevó adentro. La casa olía a canela y café, aromas que me recordaban a mi infancia cuando mi madre horneaba galletas los domingos, y la casa se llenaba de risas en lugar de tensión. Scientate. Voy a hacer un poco de té, dijo Lidia, señalando un sillón beige que parecía cómodo y acogedor. Y quiero que me cuentes todo desde el principio. Tenemos toda la noche y mañana también. Por primera vez en 5 años,
Me senté en un mueble sin preocuparme si estaba permitido, sin calcular si mi presencia molestaría a alguien, sin temer que me dijeran que me moviera porque alguien más quería usar ese lugar. Me hundí en el sillón y cerré los ojos. El silencio en la casa de Lidia no era el silencio tenso y hostil de la casa de Isai. Era un silencio pacífico lleno de posibilidades, lleno de la promesa de que tal vez, solo tal vez, los mejores días de mi vida aún estaban por venir. Esa primera noche en casa de Lidia, dormí mejor de lo que lo había hecho en los últimos 5 años. No había pasos sigilosos en el pasillo, ni conspiraciones susurradas desde la habitación de al lado, ni la constante sensación de andar sobre huevos. Me desperté a las 7 de la mañana con el olor del café recién hecho flotando por la casa como un abrazo matutino. Lidia ya estaba despierta sentada en su pequeña cocina amarilla leyendo el periódico con unas gafas que se le deslizaban por la nariz. Cuando me vio aparecer en la puerta, sonrió como si mis regalos fueran el mejor obsequio que hubiera recibido en mucho tiempo. «Buenos días, bella durmiente. ¿Cómo dormiste?» Como si no hubiera dormido en años, respondí honestamente, aceptando la taza de café que me ofreció. El líquido caliente bajó por mi garganta como una caricia, y me di cuenta de que habían pasado meses desde que realmente disfrutaba de una taza de café sin prisas, sin la presión de tener que levantarme de inmediato para preparar el desayuno para personas que ni siquiera decían buenos días. Lidia se sentó frente a mí con su propia taza, y durante unos minutos bebimos en un cómodo silencio. Fuera, los pájaros cantaban en el jardín que ella cuidaba con tanto amor, y la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones dorados en la mesa de madera. «Margaret», dijo finalmente, «necesito decirte algo importante, algo que podría cambiar tu perspectiva sobre tu situación actual». Su tono serio me alertó. Puse mi taza en la mesa y la miré intensamente. «¿Qué pasa, Lidia? ¿Qué pasa, Lidia? ¿Recuerdas a tu hermana, Rachel?» El nombre me golpeó como un rayo. Rachel, mi hermana menor, con quien había perdido el contacto hace más de 15 años después de una pelea familiar por la herencia de nuestros padres. Una discusión tonta que había crecido enormemente debido a nuestro orgullo mutuo, y terminó con años de silencio que ninguno de los dos tuvo el valor de romper. «Por supuesto, la recuerdo. ¿Por qué lo preguntas?» Lidia respiró hondo como si estuviera a punto de anunciar algo que lo cambiaría todo. «Porque falleció hace 6 meses, Margaret, y te dejó algo en su testamento». El mundo se detuvo. La copa temblaba en mis manos, y Lidia tuvo que tomarla antes de que la dejara caer. Rachel estaba muerta, y yo ni siquiera lo sabía. Mi hermana pequeña, con quien había compartido una habitación durante nuestra infancia, con quien había reído, peleado y soñado, había dejado este mundo sin que yo pudiera despedirme, sin que pudiéramos arreglar las cosas entre nosotras. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?», logré preguntar entre las lágrimas que comenzaron a caer sin permiso. «Porque fui yo quien la cuidó durante sus últimos meses. Trabajamos juntas en una consultoría de costura después de jubilarnos de la fábrica. Le dio cáncer muy rápido, muy agresivo. Buscó tu número muchas veces. Quería llamarte, pero el orgullo». Lidia se detuvo, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. «El orgullo puede ser una prisión terrible, ¿verdad?» Me rompí por completo. Lloré por mi hermana muerta, por los años perdidos, por las palabras no dichas, por todas las oportunidades de reconciliación que habíamos dejado escapar. Lloré hasta sentir que mi alma se había vaciado de todo el dolor acumulado. Lidia me abrazó como solo las mujeres que han vivido mucho saben abrazar, con esa mezcla perfecta de firmeza y ternura que puede sostener a una persona que se está desmoronando. «Hay más», susurró cuando mis sollozos se calmaron. Rachel tenía una casa, una hermosa casa de 2 pisos en el centro de la ciudad que compró con una vida de ahorros ganados con esfuerzo. «Y te lo dejó a ti, Margaret. Todo está completamente pagado. Sin deudas». Las palabras flotaban en el aire como burbujas de jabón que no podía atrapar con mi mente. «Una casa». Rachel me había dejado una casa después de 15 años sin hablarnos. «También hay dinero». Lidia continuó, sacando un grueso sobremanila de un cajón de la cocina. 47,000 pesos en una cuenta de ahorros y una carta. Una carta que ella escribió para ti antes de morir. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Mi nombre estaba escrito con la familiar caligrafía de Rachel, esa letra redonda y cuidadosa que había admirado desde que era niño. Dentro había documentos legales, extractos bancarios y una carta manuscrita de 3 páginas. «Querida hermana Margaret», comenzaba la carta, y su voz parecía susurrar en mi oído mientras leía.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decírtelo en persona, lo que debería haberte dicho hace años. Lo siento. Lamento profundamente que hayamos perdido tanto tiempo peleando por cosas que ahora parecen tan pequeñas. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando algunas de las palabras, pero seguí leyendo. Rachel sabía sobre mi situación con Aisae y Vanessa. Ella había preguntado por mí, había investigado discretamente cómo estaba viviendo y había sentido dolor al saber que me maltrataban en mi propia casa. Quería llamarte 1000 veces, decía la carta. Pero mi estúpido orgullo me detuvo. Ahora que sé que voy a morir, me doy cuenta de que el orgullo no vale nada comparado con el amor de una hermana. Te dejo mi casa y mis ahorros porque sé que los necesitarás para empezar de nuevo. Porque sé que eres fuerte y valiente incluso cuando no te sientes así. La carta continuaba con recuerdos de nuestra infancia, con disculpas por las palabras hirientes dichas en momentos de ira, con expresiones de amor que deberían haberse dicho en vida. Terminó con una línea que me rompió el corazón. Espero que aproveches esta segunda oportunidad para ser verdaderamente feliz. Te quiero, hermana. Siempre te he amado. Lidia me observaba mientras leía sus ojos llenos de una comprensión que solo proviene de presenciar el dolor ajeno. Cuando terminé, doblé cuidadosamente la carta y la sostuve contra mi pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Los documentos están todos en orden, dijo Lidia suavemente. El abogado de Rachel se encargó de todo. La casa está lista para que te mudes cuando quieras. Es tuyo, Margaret. Completamente tuyo. Por primera vez en 5 años, me sentí rico. No solo por el dinero o la propiedad, sino por algo más profundo. La sensación de tener opciones, de tener poder sobre mi propia vida, de no depender de la caridad envenenada de las personas que me despreciaban. Mi teléfono, que había estado en silencio toda la mañana, comenzó a vibrar insistentemente. Era Isaías de nuevo. Esta vez decidí contestar, pero no con la voz quebrada y suplicante de la mujer desesperada que había huido el día anterior. Respondí con la voz firme de una mujer que acaba de recordar su propio valor. Hola, Isaiah. Mamá, gracias a Dios que contestaste. Escucha, he estado pensando toda la noche. Vanessa y yo hablamos y estamos dispuestos a hacer algunos cambios. Podemos darte más espacio, más libertad. Solo ven a casa, por favor. Leo no ha dejado de preguntarte. Su voz sonaba desesperada, y algo en su tono me hizo sospechar que había más detrás de esta llamada conciliadora. Tal vez habían intentado manejar la casa sin mi ayuda y se dieron cuenta de cuánto trabajo hacía. Tal vez Leo había hecho una rabieta, o tal vez simplemente habían calculado que necesitaban mi pensión para llegar a fin de mes. Isaías, dije con una calma que me sorprendió, necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas honestamente. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando enviarme a un hogar de ancianos? El silencio al otro lado fue tan largo. Pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, su voz volvió pequeña y culpable. Mamá, no fue algo planeado. Solo habíamos explorado opciones para el futuro. Para cuando fueras mayor y necesitaras más cuidados. ¿Opciones como cuáles? Bueno, hay algunos lugares muy buenos con actividades para personas mayores con atención médica. ¿Cuánto cuestan esos lugares, Aisae? Otra pausa. Entre 200 y 8.800 al mes, dependiendo del nivel de atención. Hice algunos cálculos rápidos. Mi pensión era de 450 pesos. Incluso si vendiera mi casa, el dinero no habría durado más de 5 o 6 años en un lugar decente. Después de eso, habría estado a merced del sistema público en uno de esos horribles hogares de ancianos que aparecen en las noticias por negligencia y abuso. Ya veo, respondí. Y supongo que mi casa habría ayudado a financiar esa estancia. Mamá, no pienses así. Solo queríamos asegurarnos de que tuvieras la mejor atención posible. Cuando me volví demasiado inconveniente para que pretendieras que me amabas, terminé la frase por él. Colgué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Lidia me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Te sientes bien?, preguntó ella. Sonreí y mi sonrisa se sintió genuina por primera vez en años. Me siento perfectamente bien. De hecho, me siento poderoso. 3 días después, estaba de pie frente a la casa que ahora era mía. Las llaves temblaban en mi mano como hojas al viento. Era un edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo color terracota y grandes ventanas que permitían que la luz natural inundara cada rincón. El jardín delantero estaba un poco descuidado, pero podía ver el potencial bajo las malas hierbas.
Rosales que necesitaban poda, un pequeño camino de piedras que conducía a la puerta principal y un limonero que prometía dulces frutos en las próximas temporadas. Lidia estaba conmigo sosteniendo una caja con las pocas pertenencias personales que habíamos rescatado de mi maleta. Durante estos 3 días, ella había sido mi roca, mi guía a través de los procedimientos legales y la montaña de papeleo que había que firmar para hacer oficial la transferencia de la propiedad. «Es hermosa, Margaret», dijo Lidia mientras mirábamos la fachada. Rachel tenía muy buen gusto. Asentí, incapaz de hablar. La emoción me tenía con un puño en la garganta. Esta casa representaba más que un techo sobre mi cabeza. Representaba independencia, dignidad, la posibilidad de vivir mis últimos años como una reina en mi propio castillo en lugar de una mendiga agradecida en la casa de otra persona. Abrí la puerta principal, y el olor que me recibió fue como un abrazo del pasado. Olfateaba a madera bien cuidada, y debajo de todo eso, ese suave aroma a lavanda que Rachel había llevado desde que era adolescente. Era como si mi hermana estuviera allí dándome la bienvenida a casa. La sala de estar era espaciosa con pisos de madera que brillaban incluso con la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas cerradas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas esperando ser despertados. Cuando quité una de las sábanas, reveló un sofá de terciopelo color vino que parecía cómodo y acogedor. «Mira esto», susurró Lidia desde la cocina. «Margaret, ven a ver esto». La seguí hasta la parte trasera de la casa y me quedé boquiabierta. La cocina era el doble de grande que la de Isaac, con gabinetes de madera clara, una isla central perfecta para preparar comidas elaboradas y una ventana que daba a un patio trasero con un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero lo que realmente me hizo llorar fue lo que encontramos en la mesa de la cocina. Una botella de vino con una nota adjunta que decía: «Para celebrar tu nueva vida con amor eterno, Rachel». Incluso en la muerte, mi hermana había pensado en cada detalle para hacerme sentir bienvenida en mi nuevo hogar. Mi teléfono sonó mientras explorábamos el segundo piso. Era Isaiah. Por 5ª vez esa mañana, esta vez su tono había cambiado drásticamente. «Mamá, necesitamos hablar». Vanessa fue al banco a preguntar sobre la cuenta conjunta, y le dijeron que habías retirado tu pensión. «¿Qué está pasando?». Sonreí mientras pasaba mi mano por el pasamanos de madera de la escalera que conducía al segundo piso. Había decidido trasladar mi pensión a una cuenta completamente nueva en un banco diferente, donde solo yo tuviera acceso. Era mi dinero, después de todo, aunque durante 5 años lo habían tratado como si fuera un fondo comunal para los gastos del hogar. ¿Qué pasa, Isaías? Es que finalmente estoy tomando el control de mi propia vida. Pero mamá, dependemos de esa pensión para los gastos del hogar. Sin eso, no podemos pagar las cuentas, la comida. ¿De verdad? Fingi sorpresa. Pero Vanessa me dijo que era una carga, una anciana inútil que no contribuía en nada. Si eso es cierto, entonces mi ausencia no debería afectar tus finanzas en absoluto. ¿O estoy equivocado? El silencio al otro lado confirmaba lo que ya sabía. Habían estado viviendo de mi dinero mientras me hacían sentir que darme un techo y comida era un acto de caridad. Mamá, por favor, sé razonable. Leo te extraña mucho. Él te pregunta todos los días. Mencionar a Leo fue una puñalada directa al corazón. Mi nieto era la única parte de esa casa que realmente extrañaba. El único que me había mostrado un amor genuino e incondicional. Leo pregunta por mí. ¿O me lo estás diciendo para manipularme emocionalmente? No es manipulación, mamá. Es la verdad. Ayer, me preguntó si te habías muerto porque no respondes a sus llamadas. Esa información me dolió profundamente. No había respondido a las llamadas de Leo porque sabía que si escuchaba su pequeña voz pidiéndome que volviera, mi determinación se desmoronaría como un castillo de arena bajo la lluvia. Isaac, quiero ver a Leo, pero no en esa casa, y no contigo y Vanessa presentes. Quiero pasar tiempo con mi nieto sin que ustedes dos estén monitoreando cada palabra que digo. Eso es irracional, mamá. Somos sus padres. ¿Y yo qué soy? ¿Un extraño peligroso? Durante 5 años, cuidé de ese niño mientras tú salías a divertirte. Le cocinaba sus comidas, le ayudaba con sus tareas, lo consolaba cuando tenía pesadillas. Ahora resulta que no puedo pasar tiempo con él a solas. No es eso. Es solo que es que tienes miedo de lo que podría decirle, ¿verdad? Tienes miedo de que Elías se entere de cómo me has tratado, de las cosas que Vanessa me ha dicho, de cómo me humillaste en mi propia casa. Colgué antes de que pudiera responder. Lidia,
que había estado fingiendo no escuchar mientras examinaba un hermoso escritorio de madera en lo que parecía haber sido el estudio de Rachel, se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo estás haciendo genial. Estoy furioso, admití. Pero también estoy decidido. Aisha y Vanessa van a aprender que no pueden tratarme como basura y luego esperar que vuelva corriendo cuando me necesiten. Esa tarde, mientras organizábamos mis cosas en mi nuevo dormitorio, una gran suite con un baño privado y un balcón con vista al jardín, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. Señora Margaret, soy Anthony Ruiz del bufete de abogados Ruiz y Asociados. Yo fui el abogado de tu hermana Rachel. Oh, sí, por supuesto. ¿Cómo puedo ayudarle? Señora, hay algo más que necesita saber sobre la herencia de su hermana. Algo que preferí manejar después de que te instalaras en la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Había algún problema legal? ¿Una deuda oculta que podría quitarme todo lo que acababa de ganar? ¿Qué tipo de algo? Tu hermana tenía una póliza de seguro de vida que no se incluyó en el testamento inicial porque requería papeleo adicional. Una póliza por la cantidad de 80,000 pesos. SRA. Margaret, eres la única beneficiaria. Tuve que sentarme en la cama porque mis piernas se convirtieron en gelatina. 80,000 pesos añadidos a los 47,000 pesos que ya tenía. Eso me convirtió en una mujer con más de 20,000 en el banco. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Solo necesito que vengas a la oficina mañana para firmar algunos documentos y el dinero se transferirá a tu cuenta dentro de las 24 horas. Después de colgar, me quedé en silencio durante varios minutos, procesando esta nueva realidad. No solo tenía una casa hermosa y suficiente dinero para vivir cómodamente, sino que también tenía la libertad financiera para tomar decisiones que antes eran imposibles. Lidia entró con una taza de té y se sentó a mi lado en la cama. Por la expresión en tu rostro, diría que has recibido buenas noticias. Le hablé sobre la póliza de seguro, y sus ojos se abrieron como platos. Margaret, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que puedes vivir como quieras, donde quieras, por el resto de tu vida. Significa que nunca más tendrás que soportar maltratos por dependencia financiera. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente independiente. No necesitaba la pensión alimenticia de un esposo que me había abandonado. No necesitaba la caridad envenenada de un hijo que me despreciaba. No necesitaba el permiso de nadie para nada. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama en mi propia casa con mis propias reglas, pensé en Vanessa y su saliva. Pensé en Aisha y su silencio cómplice. Pensé en todos los momentos en que me había sentido pequeño, invisible, inútil. Pero sobre todo, pensé en lo que iba a hacer a continuación. Porque una mujer con una casa pagada y más de 0,000 en el banco tiene opciones que una mujer dependiente y desesperada nunca tendrá. Y tenía planes para esas opciones. Una semana después de mudarme a mi nueva casa, decidí que era hora de enfrentar a Aisha y Vanessa en mis propios términos. Durante esos 7 días, había ignorado sus llamadas desesperadas, sus mensajes de texto que oscilaban entre súplicas y amenazas, y había utilizado ese tiempo para planear cuidadosamente mi próximo movimiento. El viernes por la mañana, me vestí con especial cuidado. Elegí un traje color coral que había comprado el día anterior en una boutique del centro, unos zapatos de cuero negro que me hacían sentir poderosa al caminar y los pendientes de oro que había heredado de mi madre. Me maquillé ligeramente, me peiné el cabello en un elegante moño y me miré en el espejo hasta que vi el reflejo de la mujer que siempre había llevado dentro, digna, fuerte, merecedora de respeto. Llamé a un taxi y di la dirección que conocía de memoria, pero que ahora se sentía como un territorio desconocido. Durante el trayecto, ensayé mentalmente lo que iba a decir, cómo manejaría sus reacciones, qué cartas jugaría y en qué momento exacto. El taxi se detuvo frente a mi antigua casa, y por un momento, sentí un pinchazo de nostalgia mezclado con dolor. Solo habían pasado 8 días desde que me había ido, arrastrando una maleta, pero se sentía como una eternidad. La casa se veía exactamente igual, pero yo era una persona completamente diferente. Toqué el timbre con firmeza. Escuché pasos apresurados al otro lado, y cuando se abrió la puerta, la expresión de sorpresa en el rostro de Vanessa era tan cómica que casi me hizo reír. Sus ojos recorrieron mi atuendo de arriba a abajo, claramente sorprendida por mi transformación. Margaret, tartamudeó. ¿Qué? ¡Qué sorpresa! Te ves diferente. Hola, Vanessa. Hola,
Vanessa. He venido a hablar contigo y con Aisae. ¿Está en casa? Ella asintió, aún procesando mi nueva apariencia. Sí, está aquí en la sala de estar. Entra. Entré en la casa que había sido mi hogar durante 5 años, y de inmediato noté los cambios. La sala estaba desordenada. Había platos sucios en la mesa de café y olía débilmente a comida quemada. Claramente, mi ausencia había tenido un impacto mayor de lo que habían anticipado. Aisae apareció de la cocina con una expresión de alivio mezclada con nerviosismo. Mamá, gracias a Dios que viniste. Hemos estado tan preocupados por ti. ¿Dónde has estado quedándote? He estado quedándome en mi casa, respondí con calma, tomando asiento en el sillón que anteriormente no me habría atrevido a usar sin permiso. ¿Tu casa? Vanessa frunció el ceño. ¿Con qué casa alquilaste algo? ¿Qué dinero? Sonreí, saboreando el momento. Con el dinero que mi hermana Rachel me dejó cuando murió hace 6 meses, junto con una hermosa casa en el centro de la ciudad y una cuenta bancaria bastante generosa. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Aisae se hundió en el sofá como si alguien le hubiera succionado todo el aire de los pulmones. Vanessa se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Tu hermana murió. Isaías finalmente encontró su voz. Porque no lo supimos. Porque durante 15 años, no tuvimos contacto por una estúpida pelea sobre la herencia de nuestros padres. Una pelea que ahora parece ridícula comparada con la forma en que ustedes dos me han tratado. Mi voz se mantuvo firme sin rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante años. ¿Cuánto dinero? Vanessa fue directa al grano, como era típico en ella. Suficiente para no volver a necesitar la caridad envenenada de nadie, respondí. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin tener que soportar que alguien escupa en mi comida. El rostro de Vanessa se puso rojo como un tomate. Eso fue un momento de estrés. No lo hice a propósito. ¿A qué no te referías? Interrumpí. No quería humillarme frente a mi nieto. No era mi intención hacerme sentir como una mendiga en mi propia casa. No quise llamarme una anciana inútil que pronto estaría en un asilo. Aisae se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas como si estuviera en oración. Mamá, podemos hablar de esto. Podemos arreglar las cosas. Vanessa se disculpará. Claro, cariño. Vanessa lo miró como si le hubiera pedido que se tirara de un edificio, pero finalmente murmuró algo que podría haber pasado por una disculpa si entrecerrabas los ojos y usabas mucha imaginación. No vine aquí para disculpas, dije claramente. Vine a informarte de algunos cambios que van a ocurrir. Saqué una carpeta de mi bolso que había preparado cuidadosamente con la ayuda de mi abogado, Anthony Ruiz. Primero, esta casa, como sabes, está a mi nombre, completamente pagada por mis 20 años de trabajo en la fábrica. Mamá, sabemos que es tu casa, pero hemos vivido aquí. Hemos hecho mejoras. ¿Qué mejoras, Aisae? Lo miré directamente a los ojos. El agujero en la pared del baño que has estado prometiendo arreglar durante 2 años. La ducha con fugas, las tablas del suelo sueltas que casi me han hecho caer 3 veces, se sonrojó claramente, recordando todas las veces que había prometido hacer reparaciones y nunca lo había hecho. El caso es, continué, voy a vender esta casa. Ya he contactado a un agente inmobiliario, y vendrá a hacer una tasación la próxima semana. Vanessa se levantó del sofá como si la hubieran pinchado con un alfiler. Vanessa se levantó del sofá como si la hubieran pinchado con un alfiler. No puedes vender la casa sin avisarnos. Vivimos aquí. Leo va a la escuela cerca de aquí. Puedo y voy a vender mi casa, respondí con una calma sorprendente. Tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Eso es lo que dice la ley cuando el propietario decide vender una propiedad ocupada por familiares. Aisae parecía estar a punto de vomitar. Mamá, no puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Mi familia? Me levanté del sillón, sintiendo cada centímetro de mi altura. Mi familia no me habría escupido la comida. Mi familia no me habría tratado como a una sirvienta. Mi familia no habría planeado enviarme a un asilo para quitarme mis cosas. Nunca planeamos eso, protestó Vanessa, pero su voz sonó vacía, incluso para sus propios oídos. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho durante una de las llamadas de Aisae. Su propia voz llenó la habitación. Hay algunos lugares muy buenos con actividades para personas mayores entre $00 y $800 al mes.
Sus caras se pusieron blancas como el papel. No esperaban que tuviera pruebas de sus planes. Segundo punto, seguí consultando mis notas. Leo, quiero establecer un horario formal de visitas. Cada 2 fines de semana viene a quedarse conmigo en mi casa sin tu supervisión. De ninguna manera, gritó Vanessa. No vas a llenar la cabeza de mi hijo con veneno contra nosotros. ¿Veneno? Mi rey Friament. Como el veneno que le inyectaste cuando lo obligaste a verte escupir en mi comida, ese tipo de veneno. Mamá. Isaeus intento mediar. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Tal vez. No hay tal vez. Lo corté. Estos son mis términos. Son innegociables. Tienes 30 días para desocupar mi casa y estableceremos las visitas con Leo a través de mi abogado si es necesario. ¿Tu abogado? Vanessa prácticamente escupió las palabras. Ahora tienes un abogado. Tengo muchas cosas que no tenía hace una semana, respondí, guardando los papeles de nuevo en mi bolso, incluyendo el respeto propio. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas en mi espalda como dagas. Antes de irme, me di la vuelta una última vez. Ah, y una cosa más. Leo merece saber la verdad sobre lo que pasó aquí. Merece entender que una familia de verdad no trata a sus seres queridos así. Cuando esté listo, cuando sea mayor, le contaré toda la historia. No para volverlo en tu contra, sino para enseñarle cómo no tratar a las personas que ama. Salí de esa casa con la cabeza en alto y el corazón latiendo con una mezcla de triunfo y tristeza. Triunfo porque finalmente había recuperado mi poder. Tristeza porque tuve que llegar tan lejos para que mi propio hijo me respetara. El taxi me estaba esperando afuera, y cuando nos alejamos, no miré atrás. No había nada en esa casa que valiera la pena recordar con nostalgia. Todo lo bueno en mi vida estaba ahora por delante de mí, esperando en mi nuevo hogar. 2 semanas después de mi confrontación con Aisha y Vanessa, mi nueva vida se había acomodado en un ritmo que no había experimentado en décadas. Me desperté cuando mi cuerpo se sentía descansado, no cuando los llantos de Leo o las quejas de Vanessa me sacaban del sueño. Desayuné en mi terraza trasera, rodeado por el jardín que estaba restaurando lentamente, viendo cómo las flores que Rachel había plantado volvían a la vida bajo mi cuidado. Pero lo más hermoso de todo era el silencio. No el silencio tenso de andar sobre cáscaras de huevo, sino el silencio pacífico de una mujer que finalmente estaba en paz consigo misma. Esa mañana de martes, mientras regaba las rosas que habían comenzado a florecer de nuevo, escuché un golpe en mi puerta. A través de la ventana, vi una pequeña figura familiar que hizo que mi corazón se acelerara. Corrí hacia la puerta, y cuando la abrí, mi nieto se lanzó a mis brazos con la desesperada fuerza de un niño que ha extrañado profundamente a alguien. Detrás de él, a una distancia segura, estaba Isae con una expresión que mezclaba vergüenza y derrota. Abuela Margarita. Leo hundió su cara en mi cuello, y pude sentir sus lágrimas húmedas contra mi piel. Te extrañé tanto. Pensé que habías muerto porque no contestabas mis llamadas. Mi corazón se rompió y se reparó al mismo tiempo. Abracé a mi nieto como si fuera lo más precioso del mundo porque realmente lo era. Oh, mi amor, no morí. Solo estaba reorganizando mi vida. Pero nunca me escuchó. Nunca podría morir sin despedirme de ti primero. Leo se apartó para mirarme, sus grandes ojos aún brillantes de lágrimas. Papá dice que ahora vives en una casa nueva. ¿Es cierto? Sí, mi amor. Te gustaría verlo. Es muy bonito y tiene un jardín donde podríamos plantar lo que quieras. Sus ojos se iluminaron como si hubiera mencionado Disneylandia. ¿De verdad? ¿Podría plantar tomates? Me encantan los tomates. Me reí una risa genuina que no había salido de mí en años. Podríamos plantar todos los tomates que quieras y flores también, y tal vez un pequeño jardín de hierbas para cocinar. Isaías se acercó tímidamente, claramente incómodo, pero decidido a hablar. Mamá, ¿podríamos hablar un momento a solas? Myra Leo Wailo Acracy al cabello. Mi amor, ¿por qué no exploras el patio trasero mientras hablo con papá? ¿Pero ten cuidado con las rosas? Algunas todavía tienen espinas. Leo asintió emocionado y corrió al patio trasero como si hubiera encontrado un parque de atracciones personal. Isae y yo nos quedamos en la sala, el aire entre nosotros denso con palabras no dichas y heridas que aún sangraban. Mamá, comenzó, y su voz sonaba como la de un niño pequeño que sabe que ha hecho algo terrible. He venido a pedirte perdón de verdad. No por conveniencia, no porque necesite algo de ti, sino porque me he dado cuenta de lo horrible que hemos sido contigo.
Me senté en mi nuevo sofá, el que había elegido yo misma sin tener que pedirle permiso a nadie, y lo estudié detenidamente. Había algo diferente en él, algo que no había visto en años. Humildad genuina. Adelante, dije simplemente. Cuando te fuiste, al principio estábamos enojados. Vanessa dijo que estaba siendo dramático, que volverías en unos días pidiendo perdón. Pero después de una semana, se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso de su infancia. Mamá, no sabíamos cuánto hacías en esa casa. No sabíamos cuánto te necesitábamos. ¿Qué pasó después de que me fui? Pregunté, aunque tenía una idea bastante clara. Todo se desmoronó, admitió con voz quebrada. La casa se convirtió en un desastre. Vanessa y yo no podíamos dejar de pelear porque ninguna de las dos sabía cómo manejar todo lo que hiciste. Leo te pedía constantemente, y cada vez que mencionaba tu nombre, Vanessa se ponía histérica. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda, como si estuviera reuniendo valor para lo que venía a continuación. Y luego está el dinero. Mamá, sin tu pensión, no podemos pagar las facturas básicas. Intentamos conseguir trabajos a tiempo completo, pero con Leo y todo. Su voz se desvaneció. ¿Y Vanessa, también se dio cuenta de sus errores? Aisae miró hacia abajo. Vanessa. Vanessa se fue. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. Se fue. ¿Qué quieres decir con que se fue? Ella se llevó a Leo hace 3 días y se fue a la casa de su madre. Ella dice que no puede vivir en una casa que va a ser vendida. Que no puede vivir con la incertidumbre de no saber si tendremos dinero para comer el próximo mes. Su voz se rompió por completo. Ella dice, si quiero recuperar a mi familia, tengo que elegir entre ella y tú. Por un momento, sentí una feroz satisfacción. Vanessa había mostrado su verdadero rostro. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando ya no pudo vivir cómodamente a mi costa, huyó como la rata que siempre había sido. Pero entonces vi el dolor en los ojos de mi hijo, y recordé que a pesar de todo lo que había pasado, él seguía siendo el bebé que había tenido en mis brazos, el niño que había criado sola cuando su padre nos abandonó. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté suavement. No lo sé, susurró. Mamá, he sido un hijo terrible. Permití que mi esposa te maltratara en tu propia casa. Planeo enviarte a una residencia de ancianos para complacerla. He elegido su comodidad sobre tu dignidad una y otra vez. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No merezco tu perdón, pero lo estoy pidiendo de todos modos. No por mí, sino por Leo. Te quiere, mamá. Algo de ti to do, el tiempo. Me acerqué a él, y después de tantos años, volví a ver al niño asustado que solía esconderse detrás de mis faldas durante las tormentas. Le puse una mano en el hombro, sintiéndolo desmoronarse bajo mi toque. Hacer, dije suavemente. Te perdono. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a como estaban las cosas. Miró hacia arriba con la esperanza y el miedo bailando en sus ojos. ¿Qué significa entonces? Significa que empezamos de nuevo, pero con reglas claras. Significa que si quieres una relación conmigo, estará basada en el respeto mutuo, no en la conveniencia financiera. Significa que Leo puede pasar tiempo conmigo cuando quiera sin la interferencia de ti o Vanessa. ¿Y la casa? La casa se está vendiendo. Esa decisión no cambia. Pero me detuve, una idea formándose en mi mente. Hay algo que podríamos hacer, algo que podría beneficiarnos a todos. Sus ojos se iluminaron con curiosidad y esperanza. Esta casa tiene 4 habitaciones. Es demasiado grande para mí sola. Si realmente has cambiado, si realmente estás dispuesto a tratarme con el respeto que merezco, podrías mudarte aquí. Tu y Leo, no Vanessa. ¿De verdad? Su voz apenas era un susurro. Pero con condiciones muy claras, continué firmemente. Pagas alquiler. No mucho, pero algo para recordarte que esta es mi casa, no un favor que te estoy haciendo. Ayudas con las tareas del hogar. Respetas mis reglas y mi espacio. Y si alguna vez me faltas al respeto de nuevo o permites que alguien más lo haga, te irás inmediatamente. Aisae sintió con tanta fuerza que pensé que se lastimaría el cuello. Sí, mamá. Sí a todo. Lo prometo. Justo en ese momento, Leo apareció en la puerta del patio, con tierra en las manos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Abuela, tu jardín es increíble. ¿Podemos realmente plantar tomates juntos? Lo miré. Luego miré a mi hijo,
que estaba llorando lágrimas de gratitud en mi sofá. Y tomé una decisión que cambiaría todo de nuevo. Sí, mi amor, le dije a Leo. Vamos a plantar muchos tomates, y tal vez si papá se porta muy bien, pueda quedarse y ayudarnos. 6 meses después de aquel maldito domingo, cuando Vanessa escupió en mi plato, estaba sentado en mi terraza, viendo a Leo regar cuidadosamente los tomates que habíamos plantado juntos. Sus pequeñas manos sostenían la regadera con la seriedad de un cirujano enfocado en darle a cada planta exactamente la cantidad de agua que necesitaba. Abuela Margarita, dijo sin mirar de dejar su trabajo. ¿Crees que los tomates estarán listos para mi cumpleaños? Sonreí mentalmente, calculando. Su cumpleaños era en 3 semanas, y los tomates ya mostraban pequeños frutos verdes que prometían una cosecha abundante. Creo que sí, mi amor, y cuando estén listos, haremos la salsa de tomate más deliciosa del mundo. Leo saltó de emoción, manchando su camisa con barro húmedo. En estos 6 meses, había crecido tanto que a veces me costaba reconocer al niño tímido y asustado que había presenciado aquella humillación. Ahora era más seguro, más feliz, más libre para simplemente ser un niño. Isaías apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un paño. En estos meses, él había cambiado tanto como Leo, pero de diferentes maneras. Había perdido algo de peso por el trabajo físico que ahora hacía como supervisor en una empresa de construcción, un trabajo que había conseguido después de darse cuenta de que necesitaba mantenerse a sí mismo y a su hijo sin depender de nadie más. ¿Cómo están mis agricultores?, preguntó, acercándose a nosotros con una sonrisa genuina que no había visto en su rostro en años. Papá, mira lo grandes que están los tomates. Leo corrió hacia él, tomando su mano para arrastrarlo hacia las plantas. La abuela dice que estarán rojas para mi cumpleaños. Aisae se arrodilló para examinar las plantas con la seriedad que merecía el proyecto más importante de Leo. ¡Guau! Se ven increíbles. Van a ser los tomates más sabrosos de toda la ciudad. Observé esta interacción entre padre e hijo con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque Leo finalmente tenía toda la atención y el amor incondicional de su padre. Melancolía porque me preguntaba cómo habrían sido las cosas si Aisae hubiera sido así desde el principio, antes de que Vanessa lo convirtiera en una versión inferior de sí mismo. Vanessa había intentado volver 2 veces en estos 6 meses. La primera vez llegó con lágrimas y disculpas, prometiendo que había cambiado, que entendía sus errores. Aisae la escuchó con cortesía y luego le dijo que había tomado su decisión. Su hijo y su madre eran más importantes que su matrimonio. Vanessa se fue furiosa, gritando amenazas sobre llevarse a Leo y nunca dejarnos verlo de nuevo. La segunda vez, vino con un abogado tratando de reclamar derechos sobre la casa donde había vivido durante 5 años. La reunión duró exactamente 10 minutos, el tiempo que le tomó a mi abogado, Anthony Ruiz, explicar que ella no tenía ningún derecho legal sobre una propiedad que nunca había estado a su nombre y por la que nunca había pagado un centavo. Desde entonces, ella había estado en silencio, aunque sabíamos por amigos en común que se había mudado con su madre para siempre y le decía a todos que la habíamos echado injustamente a la calle. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Lidia llamando como lo hacía todos los martes para nuestro ritual de ponernos al día con las noticias del vecindario y planificar nuestras actividades para la semana. ¿Cómo está mi emprendedora favorita?, preguntó con la calidez que había hecho florecer aún más nuestra amistad en estos meses. Mireille. Emprendedora era la broma que había comenzado hace 3 meses cuando decidí usar parte del dinero de Rachel para algo que me había apasionado toda mi vida, la costura. Había comprado 3 máquinas de coser profesionales y había convertido una de las habitaciones de la casa en un pequeño taller donde hacía arreglos para las mujeres del vecindario. Lo que había comenzado como un pasatiempo para mantenerme ocupada se había convertido en un pequeño negocio próspero. Las damas venían no solo porque hacía un buen trabajo, sino porque mi casa se había convertido en un refugio donde las mujeres podían hablar libremente sobre sus problemas mientras yo arreglaba sus vestidos y sus vidas con la misma paciencia. Tengo una nueva clienta para ti, continuó Lidia. Su nombre es Vanessa. ¿Puedes creerlo? Una joven que está pasando por una situación muy similar a la tuya. Su suegra la trata horrible. Ella vive en la casa de la familia de su esposo y se siente como una extraña en su propia vida. El nombre me hizo reír irónicamente. ¡Qué coincidencia con el nombre! Claro, dile que venga mañana por la tarde. Leo estará en la escuela y Aisae en el trabajo, así que podremos hablar libremente. Después de colgar, pensé en cómo la vida da giros tan extraños.
Hace 6 meses, yo era la mujer desesperada que necesitaba ayuda, y ahora soy la mujer que ayuda a otras en situaciones similares. No solo fue el dinero lo que había cambiado mi vida, sino la recuperación de mi propia dignidad y la comprensión de que merecía respeto. Esa tarde, mientras preparaba la cena en mi cocina donde podía cocinar lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que pedir permiso ni soportar comentarios despectivos, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El escupitajo de Vanessa en mi plato había sido el momento más humillante de mi vida, pero también había sido mi liberación. Porque a veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que merecemos mucho más de lo que estamos recibiendo. Leo corrió desde el jardín, con las mejillas sonrojadas por el ejercicio y una sonrisa que podría iluminar toda una ciudad. Abuela, ¿sabes lo que le dije a mi maestra sobre nuestros tomates? Y ella dijo que cuando estén listos, puedo llevar algunos para compartir con la clase. Creo que es una idea maravillosa, le respondí, abrazándolo y sintiendo su amor puro e incondicional llenar todos los espacios vacíos que años de maltrato habían dejado en mi corazón. Isaías apareció en la puerta de la cocina, con su uniforme de trabajo sucio, pero con una expresión de satisfacción que había aprendido a reconocer. Era la cara de un hombre que había ganado honestamente el trabajo del día, que podía mirar a su hijo a los ojos, sabiendo que había hecho lo correcto. ¿Cómo estuvo tu día, mamá? Preguntó. Y la pregunta era genuina, no una formalidad vacía como lo había sido durante años. Era perfecto, respondí. Y era verdad. El tuyo también está perfecto. El supervisor me felicitó por el trabajo en el nuevo proyecto escolar. Dice que va a recomendarme para una promoción. Vi el orgullo en sus ojos, el orgullo de un hombre que había aprendido a valorarse por sus propios méritos en lugar de vivir a expensas de los demás. Era el hijo que siempre había esperado que fuera el padre que Leo merecía tener. Esa noche, después de que Leo se hubiera quedado dormido y Isaías se hubiera retirado a su habitación para estudiar para su próximo examen de promoción, me senté en mi terraza con una taza de té y miré las estrellas. Pensé en Rachel, en cómo su último acto de amor había sido darme la libertad que necesitaba para descubrir quién era realmente cuando nadie me estaba humillando. Pensé en todas las mujeres que venían a mi taller de costura buscando no solo arreglar su ropa, sino también ayuda para coser las piezas rotas de su autoestima. Pensé en Vanessa preguntándome si alguna vez se daría cuenta de que el poder que había ejercido sobre mí era falso, construido sobre mi propia inseguridad y mi miedo a estar solo. Me preguntaba si alguna vez entendería que el verdadero respeto no se puede exigir. Solo se puede ganar. Pero sobre todo, pensé en mí misma, en la mujer de 67 años que había descubierto que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para recuperar tu dignidad, para construir la vida que mereces tener. La saliva de Vanessa había sido su perdición, no la mía, porque me había despertado de un sueño de resignación y me había recordado que soy Margaret, una mujer fuerte y trabajadora digna de amor y respeto, una mujer que no necesita la aprobación de nadie para conocer su propio valor. Y esa mujer finalmente estaba en casa.